Hola, Dios les bendiga, les saluda Griselda Cruz. En este día les traigo un tema que ya les había comentado anteriormente en mi página de Facebook, que se titula Actitudes erróneas durante el proceso de restauración matrimonial. Los procesos pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros, y hoy les voy a compartir algunos obstáculos y malas actitudes que impiden la restauración matrimonial. Siempre me gusta iniciar con una oración breve. Oremos. Señor amado, ponemos este mensaje en tus manos, Padre. Te pido prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir eficazmente tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. El primer error es pensar que estamos en una lucha física y por lo tanto peleamos en la carne y no en el espíritu. Es muy importante comprender que nuestra lucha no es física sino espiritual. Veamos Efesios 6:12. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Hay que tener muy claro que nuestro enemigo no es el esposo ni la mujer extraña, sino Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Él usa a las personas para deshacer un matrimonio. Ellos son solo instrumentos en sus manos. Cuando pecamos le abrimos las puertas al enemigo, y no solo eso, también le damos derecho legal sobre nuestras vidas, y él lo aprovecha para llevarnos al abismo más profundo. Es mentira que los esposos infieles sean felices con la mujer extraña. Es simplemente apariencia. Ellos nunca van a reconocer su error y su equivocación de haber abandonado a la esposa de su juventud. El pecado los lleva a la muerte espiritual. Los esposos están cegados, cautivos y son prisioneros de Satanás. Solo nuestras oraciones constantes pueden traer liberación espiritual a sus vidas. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 10 del 3 al 5. No es en nuestras fuerzas que vamos a vencer, sino por el poder del Espíritu Santo. Veamos Zacarías 4:6. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El orgullo es otro obstáculo para que el Señor obre. El Señor no puede obrar en nuestra vida ni en nuestra situación si hay orgullo en nuestro corazón. Veamos qué nos dice Santiago 4:6. En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Para que Dios nos pueda ayudar en cualquier situación, es muy importante reconocer que nosotros no podemos solos con ese problema. Debemos clamar por su ayuda. El humilde reconoce que solo no puede, que necesita al Señor en su vida. Pasa todo lo contrario con el orgulloso. Necesitamos ser humildes y tener un corazón enseñable para poder obedecer los mandamientos del Señor. Si hay orgullo en nuestro corazón, es una puerta abierta al enemigo y por lo tanto el Señor no puede obrar en esa situación. Por eso es tan importante perdonar y pedir perdón. Continuamos con incredulidad. La incredulidad significa que no creemos que el Señor puede obrar en nuestra lucha. Veamos qué nos dice Hebreos 11:6. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Al Señor le agrada cuando confiamos en Él siempre. Cuando todo va bien,
y cuando no obtenemos lo que deseamos también. Estamos en una lucha constante entre lo que vemos y lo que el Señor nos dice en su palabra. Para creer en el Señor debemos cerrar nuestros ojos naturales a la razón. Las cosas del Señor no se razonan, solamente se creen, porque la palabra dice en Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo: hágase en ustedes según su fe. Todo se hará según lo que creemos. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y esto lo podemos ver en Hebreos 11:1. Para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas es muy importante tener fe en Él y en su palabra. De lo contrario, Él no puede obrar en esa situación. La fe es la que mueve la mano del Señor a nuestro favor. Y no olvidemos, todo se hará conforme a lo que estamos creyendo. Continuamos con otro obstáculo y son las quejas. Queja también significa acusación y reclamación. La acusación es la actitud más antigua de la Biblia. Cuando somos confrontados por nuestras acciones y decisiones, la reacción más espontánea es la queja. Adán y Eva son un claro ejemplo de esta mala actitud. Ninguno de ellos se responsabilizó por su pecado. Se echaron la culpa el uno al otro y viceversa. No fueron humildes para reconocer su pecado y aparte de todo fueron orgullosos. No le pidieron perdón al Señor por su desobediencia. Por esta razón el Señor los echó fuera del jardín del Edén. Si ellos hubieran reconocido y aceptado su pecado, el Señor los hubiera perdonado y sin duda les hubiera dado otra oportunidad. Muchas veces nosotros pensamos que estamos bien. El orgullo nos impide reconocer nuestros propios errores y terminamos echándole la culpa a nuestro cónyuge. Para que el Señor obre su voluntad es indispensable escudriñar nuestro corazón y sacar de él todo lo que no le agrada al Señor. Otro ejemplo de queja fueron los israelitas en contra del Señor, y esto lo podemos ver en Números 11 del 1 al 6. Si te concentras en el problema te vas a quejar, pero si te concentras en las promesas del Señor vas a tener una buena actitud en cualquier situación. En Filipenses 2 del 14 al 15 nos dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ahora veamos otra mala actitud y es la murmuración. Murmuración significa hablar mal de una persona que no está presente. Veamos Salmos 15 del 1 al 3. Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo quien no habla mal de nadie ni busca el mal de nadie ni ofende a nadie. Por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se digan mentiras. No sean hipócritas. No sean envidiosos ni chismosos. Y eso lo podemos ver en 1 Pedro 2:1. La murmuración es hablar mal de nuestro prójimo. No es correcto hablar de nuestras vidas con todos los que nos rodean. A la mayoría de las personas no les interesan nuestros problemas. Solo alimentamos su curiosidad. Seamos prudentes y busquemos a hombres y mujeres sabios que nos puedan dar un buen consejo con respecto a nuestra situación. Pero no descubramos la vergüenza de nuestros esposos que viven en pecado. El amor cubre multitud de pecados, dice 1 de Pedro 4:8. Otra mala actitud es el resentimiento. El resentimiento es un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que lo vuelve a sufrir una y otra vez. Este sentimiento va acompañado de rencor y hostilidad hacia quienes causaron el daño. En Levítico 19:18 dice: no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Yo soy el Señor. Cuando somos heridos y lastimados por otras personas, es muy fácil guardar rencor y resentimiento en contra de esa persona que nos lastimó. Lo mejor que podemos hacer es entregarle esa ofensa al Señor y pasarla por alto, como lo dice Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. La palabra dice en Mateo 7:12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Ahora continuamos con el otro obstáculo y es el odio. Odio es aversión o repugnancia violenta hacia una cosa que provoca su rechazo. El odio es un veneno que nos destruye a nosotros, no a la persona que se está odiando. El odio puede llevar a la amargura y la amargura es otro obstáculo para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Veamos Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Continuamos con enojo. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues son como la hierba que al cortarla pronto se seca. Tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos. Confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Y esto lo podemos ver en Salmos 37 del 1 al 5. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Y esto lo podemos ver en Efesios 4 del 26 al 27. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Y esto lo podemos ver en Santiago 1 del 19 al 20. ¿Cuántos de nosotros no éramos súper enojones? Yo era una de esas personas. No entendía por qué me enojaba tan pronto por lo más mínimo. Gracias a Dios y a los procesos he llegado a desarrollar paciencia y dominio propio en mi vida. Continuamos con rencor. ¿Qué significa rencor? Es un sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o un daño recibido. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Y eso lo podemos ver en Génesis 27:41. El rencor es muy parecido al resentimiento. Todos estos sentimientos solo nos dañan y envenenan nuestro corazón. Continuamos con ofensa. Una ofensa es un tipo de manifestación en la que alguien se siente insultado o descalificado. El ofendido considera que ha sido ultrajado, menospreciado y por lo tanto ofendido. Pero la palabra nos dice en Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Continuamos con el error número 11 y es no soltar. La mayoría de los esposos cometen el error de no soltar a sus cónyuges. Soltar al cónyuge significa dejarlo en las manos de Dios. No significa que te deje de importar, mucho menos que dejes de orar por él. Soltar es dejarle al Señor el control total y absoluto de tu situación y de tu matrimonio. Cuando le entregamos al Señor nuestro problema, dejamos que el Señor trabaje en nuestra situación y no tenemos que preocuparnos si las cosas no salen a nuestra manera, porque confiamos que el Señor hará lo mejor para nosotros y para nuestros matrimonios, como lo dice en Romanos 8:28. Otro grave error que muchos esposos cometen es averiguar
todo acerca de la vida actual de su cónyuge. Haciendo esto solo te estarás dañando más. El enemigo te hará creer que tu cónyuge es feliz con la mujer extraña y realmente no es verdad. Nadie es feliz viviendo en pecado. Lo recomendable es no averiguar nada de la vida de tu cónyuge. Enfócate en tu relación con el Señor, en lo que Él te muestre cada día. Pídele al Señor que te haga más sensible a su voz para que puedas dar pasos hacia la dirección correcta. Otro error que la mayoría comete es hacer las cosas a su manera. Pagar con la misma moneda. Y esto es otro grave error. Recordemos que la lucha no es física, sino espiritual. La única manera de obtener la victoria es peleando, pero con armas espirituales. Aquí arriba les voy a dejar el enlace de mi mensaje que habla sobre 3 armas espirituales para la restauración matrimonial. El siguiente obstáculo es la falta de fe. Para que el Señor pueda obrar en nuestras circunstancias es muy importante creer que Él tiene todo el poder para hacer lo que nosotros en nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder lograr. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Lo que mueve la mano del Señor a nuestro favor es nuestra fe firme, porque Mateo 9:29 dice que todo se hará conforme a nuestra fe. No podemos pensar mal y esperar que nos sucedan cosas buenas. Y por último, el error que muchos cometen es poner su mirada en sus circunstancias y no en la palabra del Señor. Es una lucha entre lo que vemos y entre lo que el Señor nos dice en su palabra. Por eso es muy importante enfocarnos completamente en las promesas del Señor. De lo contrario, nos vamos a desenfocar y a desanimar. Y hasta podemos abortar los planes y los propósitos del Señor sobre nuestras vidas. Hay que comprender que la realidad es una cosa, pero la verdad del Señor es lo que realmente debe importarnos. El enemigo es el padre de mentira, por lo tanto va a hacernos creer que es imposible obtener la victoria. Él es un enemigo derrotado. Nuestro Señor Jesucristo lo venció hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, por lo tanto no debemos temer ni mucho menos creer sus mentiras. El Señor nos dejó su palabra, que es nuestra mayor arma contra los ataques del enemigo. Para poder derribar toda oposición y obstáculo debemos hablar la palabra, lo que ya está escrito, no nuestras propias palabras, sino la palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. La palabra es la que convence, la que redarguye, la que desbarata los planes del enemigo en nuestra contra. No se crean sabios en su propia opinión. Teman al Señor y apártense de todo camino de maldad, para que sus oraciones no tengan estorbo y puedan llegar hasta el trono del Señor Jesucristo. Oremos. Señor amado, te damos gracias por esta poderosa enseñanza. Señor, en este día te pido derrames de tu Espíritu Santo sobre cada persona que está escuchando este mensaje, Padre. Que tu Espíritu Santo los llene de tu sabiduría, de tu conocimiento, de discernimiento, que traiga paz y gozo en cada vida y en cada corazón. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga, que tengan un extraordinario día. Hasta la próxima.